Hoy, en este capítulo, queremos abrir un tema que incomoda bastante, pero que sin embargo es muy necesario, porque tal y como hemos visto en los múltiples capítulos de Tea Time, cuando hablamos de autismo no solo estamos hablando de intervención, no solo estamos hablando de la necesidad de apoyos o de lo que es la inclusión, también hablamos de algo que cada vez está más y más presente, que es la desinformación. En los últimos días hemos podido presenciar una noticia que ha generado bastante debate. Un supuesto tratamiento para el autismo que algunos profesionales están difundiendo, mientras otros han salido públicamente a decir basta. Un enfoque que vuelve a poner sobre la mesa ideas que ya creíamos superadas, la búsqueda de causas simplistas, la promesa de soluciones rápidas y en muchos casos la exposición de la familia a mensajes que no están respaldados realmente por la evidencia científica. De hecho, tal y como se recoge en la noticia, se siguen difundiendo creencias como que las personas con autismo tienen más parásitos, más metales pesados, que es la causa del mismo autismo y cosas que no cuentan realmente con una base científica sólida. Y aquí hay algo que es bastante importante, porque cuando estamos hablando de este tipo de propuestas no estamos hablando solo de teorías simples, sino que estamos hablando del impacto real que estas tienen en familias que están desesperadas ante la situación y que buscan respuestas. Por eso hoy queremos ir más allá del titular. Bienvenidos y bienvenidas a ese momento del día que nos pertenece solo a nosotras, ese momento de parar, de respirar, de tomar una taza de té y mirar el mundo con otros ojos. Ese momento es solo nuestro y aquí lo llamamos Tea Time. Con el objetivo de entender un poquito mejor todo lo que hay detrás de este debate, que es bastante amplio y bastante frecuente, hoy contamos con una mirada científica y que resulta bastante necesaria. Hoy tenemos la suerte de que nos acompaña Gabriel Vinderola, doctor en química, investigador del CONICET y profesor de microbiología, con una trayectoria centrada en el estudio de la microbiota intestinal y su relación con la salud. En los últimos días, su voz ha sido especialmente relevante al posicionarse públicamente ante la difusión de determinados tratamientos en autismo, poniendo el foco en algo clave, la diferencia entre la evidencia científica sólida con hipótesis y aquellos mensajes que pueden generar confusión. Y esto es especialmente importante en un contexto donde muchas familias buscan respuestas y necesitan información clara y rigurosa. Así que por todo este motivo y por toda la información que estoy segura de que vamos a conocer hoy, vamos a darle las gracias a Gabriel por sentarse con nosotras en este Tea Time. Gabriel, bienvenido y muchas gracias. Un gusto. Gracias por la oportunidad. Gabriel, en estos días hemos podido ver, a través de las noticias, cómo ha surgido el movimiento que se llama Basta. ¿Qué ha pasado para que profesionales lleguen a posicionarse de una forma tan clara y tan concisa? Yo creo que es un poco el hartazgo que los distintos profesionales tienen cuando ven esta sucesión de métodos de diagnósticos, de tratamientos para niños con TEA y familias en esas situaciones que están en un grado enorme de vulnerabilidad, de búsqueda de soluciones, y muchas personas con muy pocos escrúpulos, muy poca ética profesional, ofrecen diagnósticos y abordajes que no están basados en la evidencia. Y también aprovechando esta cuestión que la ciencia no tiene todas las respuestas, en ningún área la ciencia tiene todas las respuestas, entonces la medicina tampoco, hay cuestiones que no tiene las soluciones, entonces muchas personas aprovechando ese vacío científico de soluciones que hoy no tenemos, ofrecen otras soluciones que no están basadas en la ciencia, en la evidencia, y muchas veces son pérdida de tiempo, de inversiones, de ilusión, entonces afectan varias cuestiones.
Pues sí, la verdad que tienes toda la razón y además es bastante frecuente ahora con esta era de tanta información, tantos TikTok, tantas redes sociales, ¿no? Que al final se acaban dando conclusiones que al final hacen más daño que ayuda. En concreto tú, Gabriel, ¿por qué te sumaste a toda esta movida? Bien, yo no soy médico, no atiendo a personas, soy químico, soy microbiólogo, pero veo con gran indignación el uso de metodologías de test, de aparatos, de estudios de microbiota, que realizan diagnósticos que no tienen ningún sustento científico ni validación metodológica, como química, como doctor en químico que soy, y veo estas cuestiones de la determinación de los metales pesados, de la microbiota, de la sonulina, de la permeabilidad intestinal, que son conceptos, pero que no tenemos metodologías validadas. Yo soy químico analítico, entonces de la parte analítica entiendo. Y la gran mayoría de las personas no tiene formación analítica, entonces cuando te dicen que este test sirve para algo, ni se cuestionan cómo funciona el test, el método diagnóstico, porque suponen que es así, que es un test validado. Bueno, yo como químico me doy cuenta que todas estas cosas, que muchas cosas, que muchas veces la posteo en Instagram, no tienen ninguna ni sustento científico ni validación metodológica, no están validados. Entonces me sumé un poco para apoyar a los médicos que no entienden de estas tecnologías, porque también gozan de muy buen marketing y se presentan muy bien y con unos informes muy interesantes, pero que están vacíos de contenidos. Y en la línea de todos estos tratamientos, ¿no? Y de todas estas investigaciones que nos están nombrando, ¿qué es exactamente lo que se está proponiendo y por qué ha generado tanta preocupación dentro de la comunidad científica? Te puedo dar algunos ejemplos, por ejemplo. Cuando uno sabe que la composición de la microbiota intestinal de niños con TEA es diferente a los niños que no tienen TEA. Esto sucede con todas las condiciones crónicas, con enfermedades, con lo que uno quiera. Cuando uno compara la microbiota de personas con obesidad con personas que no tienen obesidad, la microbiota es diferente. Cuando comparo la microbiota de personas con diabetes, de personas que no tienen diabetes, la microbiota es diferente. Y así en todos los órdenes de una enfermedad, condición, trastorno, lo que uno quiera llamar. Esa composición diferente no me da herramientas para decir, porque tengo esta composición, tenés que tomar, comer o dejar de comer cual cosa, porque esa composición es diferente, son diferencias que no son una huella dactilar. Cuando yo hago un estudio en niños con TEA o sin TEA en España y lo hago en Bangkok o lo hago en Estados Unidos, las diferencias son diferentes. O sea, esta cuestión es una cuestión cualitativa. Entonces, muchas veces estos tratamientos te dicen, bueno, vamos a estudiar la microbiota de su niño y en función de lo que tenga le vamos a dar un abordaje. Ese abordaje no está basado en la composición de la microbiota, porque no están validados los estudios por decir, por tener el perfil A te voy a dar el abordaje C, o por tener el perfil D te voy a dar el abordaje F. Ese puente no está hecho. Entonces, todo ese abordaje es un poco una opinión, pero no está basado en la evidencia. Otra cuestión es de unos aparatos con pelos, que funcionan con 3 o 4 pelos, que se apoyan en un aparatito, que se llaman el test epigenético. Está en España, está en Argentina. Sí, hemos escuchado hablar de él. No, lo han escuchado hablar. Entonces, es el informe del test epigenético, te dice que tenés parásitos, te dice que tenés metales pesados, te dice que te faltan vitaminas. Es absolutamente inverosímil obtener ese tipo de información a partir de un bulbo de un pelo, absolutamente inverosímil. Entonces, muchas veces yo he visto acá, lo posteé hace poco en mi Instagram, una médica decía, no es necesario traer al niño con TEA, con tal de traer un mechón de pelos es suficiente. Tremendo, tremendo. Es una absoluta mentira que con un test epigenético del pelo yo puedo saber si ese niño con TEA tiene parásitos, metales pesados o le faltan vitaminas. Técnicamente es absolutamente imposible. Entonces, usan ese test para después cargarte de suplementos, de cosas que tal vez no necesites y que ese test no te decía. Otro de los tests que yo lo veo acá en Argentina, además de tener una microbiota diferente, los niños con TEA tienen mayor permeabilidad intestinal, muy probablemente. Un intestino que deja de tener la capacidad selectiva y deja pasar componentes inflamatorios.
Eso no es exclusivo de niños con TEA, en todas las cuestiones crónicas inflamatorias se da. Entonces lo que buscan es hay una proteína que une a las células del intestino, que las mantiene unidas, que se llama sonulina, y esa proteína, cuando el intestino se separa, se pone permeable, puede pasar a la materia fecal o puede pasar a la sangre. Pero no hay un valor de corte, no hay un valor de referencia. No es un parámetro validado como, digamos, el colesterol, que tenemos un valor claro, consensuado, de que si tenemos más de ese valor tenemos hipercolesterolemia. No es un valor consensuado como la vitamina D, que sabemos que tenemos un valor. No es un valor consensuado como el hierro en sangre. Entonces, esta sonulina en estudios clínicos se ve que está aumentada, pero no tenemos el valor de corte. Entonces, bueno, pero estos laboratorios adoptaron un valor de corte, quién sabe uno dónde, y siempre te da que eso está aumentado. Entonces, ya te digo, se usan estudios de microbiota, se usan estudios de sonulina, estudios de test epigenético, nada de eso tiene evidencia, no, nada de eso es económico y todo lo que sigue después también es carísimo. Entonces, se hace un abordaje utilizando métodos que no tienen sentido científico. Justo, Gabriel, perdona que te corte, es lo que hemos estado comentando antes, el hecho de que, bueno, cuando una familia busca desesperadamente una respuesta, siempre va a haber alguien que te va a vender una solución, ¿no? Una respuesta rápida, y cómo las personas se lucran con todo esto y cómo reducen toda una condición con sus múltiples factores, tanto a nivel conductual como biológico, bueno, como múltiples, ¿no?, factores que están influyendo a, por ejemplo, el pelo, que me parece algo bastante, no sé si la palabra es gracioso, pero no me traigas a tu hijo con TEA, tráeme un mechón de su pelo. Mechón de pelo, claro. Sí. Y desde tu perspectiva, Gabriel, ¿por qué ahora, en pleno 2026, por qué este tipo de enfoques siguen teniendo tanto recorrido, incluso cuando sabemos que no cuentan con evidencia sólida? Yo creo que es la combinación de dos o tres cosas. Primero es el vacío que deja la medicina tradicional, que no tiene todas las respuestas. Lamentablemente no tiene todas las respuestas para muchas otras condiciones. La medicina ha hecho un gran aporte, un gran avance, pero no tiene todas las respuestas. Entonces ese hueco que deja la medicina la aprovechan personas para decir: yo te voy a dar la respuesta y la solución que no te da la medicina tradicional. Esa es una. Otras son las redes sociales. Sí. En redes sociales no pasaba, porque una familia con un niño con TEA tenía mucho menor exposición a hoy. Con redes sociales yo puedo ver un médico, una médica de un lugar a 10.000 kilómetros de donde yo vivo, que me está ofreciendo algo. Entonces las redes sociales han servido para bien, pero también para estas cuestiones, para acercar esos gurúes que están dando vuelta con esas soluciones mágicas. Entonces yo creo que es la combinación del vacío que deja la medicina, lamentablemente, con la accesibilidad, el acceso que dan las redes sociales. Justo en la noticia de la que hoy hemos hablado también se habla de ideas como, bueno, lo has mencionado un poco, ¿no? Esa presencia de metales pesados, parásitos, como la propia causa del autismo, ¿no? ¿Qué dice realmente la evidencia sobre este tipo de afirmaciones? Porque es verdad que nosotros en nuestra comunidad vemos muchas dudas y muchas afirmaciones por parte de otras personas, tanto con las vacunas también, ¿no?, y todo este tema, sobre qué es lo que causa el autismo. ¿Qué nos puedes decir tú sobre esto? Sí, a ver, a mí eso también, como químico, me resulta un absurdo que un niño con TEA tenga exceso de metales pesados y nadie más en la familia lo tenga. Si consumen el mismo agua, consumen los mismos alimentos, entonces, ¿cómo se llega? Primero, que cuando uno ve los datos, esa tal diferencia no hay. Y la segunda es cómo se podría enriquecer con metales pesados si cuando toda la familia toma el mismo agua, respira el mismo agua, come los mismos alimentos. Entonces, ¿cómo esa cuestión de que se han levantado banderas y se repite? Las vacunas, otra gran mentira. Si uno analiza la cantidad de metales pesados que podría tener una vacuna, es a nivel de trazas. Eso no cambia la ecuación de lo que puedo yo tener en sangre. De una vacuna que me la apliqué una vez, si yo sospecharía de los metales pesados, sospecharía del agua que consumo todos los días,
pero no de la vacuna que me la di una vez en mi vida. Yo vengo ahora de estar en Potosí, en Bolivia, donde la población tiene un problema de metales pesados porque conviven con minas que hace 50 años que están trabajando y la lluvia arrastra los metales pesados a las napas. Eso es una problemática de metales pesados, pero no un niño que vive en una familia donde ninguno de los otros tiene metales pesados, donde se dio una vacuna una vez en la vida, donde no vive cerca de una mina. Entonces es también es una sumatoria de cosas inverosímiles. Wow, cuánta, ¿no? Qué cantidad de afirmaciones vemos constantemente en las redes sociales, y ya no solo en las redes sociales, porque al fin y al cabo la noticia esta de la vacuna fue hace nada recientemente comentada por incluso el presidente de Estados Unidos, que son ya personas, ¿no? Que saben que tienen ciertas consecuencias todo lo que se va diciendo, y claro, pues personas que están desesperadas por intentar buscar una solución a su tan difícil situación, intentan creérselo porque al final es la solución más clara que le dan, porque al no tener este vacío del que nos comentaban, ¿no? Sobre la microbiota y el autismo, que también hemos hablado un poquito de él, ¿nos puedes poner un poco en contexto qué es lo que pasa con esa microbiota y las herramientas que se proponen? Sí, cuando se estudia la composición, la función de la microbiota en niños con TEA, se ve que tiene una menor diversidad. Y cuando uno pierde diversidad en la microbiota, pierde funciones digestivas, funciones inmunológicas, funciones conductuales, porque hay una conexión entre el intestino y el cerebro absolutamente clara. Tienen una menor cantidad de un grupo de microorganismos que son claves en la infancia, que son las bifidobacterias. Las bifidobacterias es un grupo, un nombre raro, pero es típica. Los niños saludables tienen, o los niños sin ninguna condición, porque esto no es una cosa estar saludable o no, tienen una mayor cantidad de bifidobacterias. Los niños con TEA también tienen mayor cantidad de clostridios a nivel de microbiota, que son microorganismos que también no son tan deseables cuando están en mayores proporciones. Entonces, es una composición de una microbiota que genera cuestiones gastrointestinales, de constipación, de dolor abdominal, pero que también interfieren en esta conexión intestino-cerebro. Y yo lo que veo, los primeros 1000 días en el desarrollo de la microbiota, el desarrollo de la conducta, de la sociabilización, son claves en un niño. Y yo lo que veo que se le da poca importancia es a la combinación, para mí, fatal, de 3 factores que tienen que ver con la instalación de la microbiota, de una microbiota saludable o no, que es el parto por cesárea, la tasa enorme de nacimientos por cesáreas que hay, en algunos lugares está por encima del 70%, la poca lactancia, la lactancia, menos del 50% de los niños tienen lactancia exclusiva hasta los 6 meses, y la administración temprana de antibióticos. Los antibióticos salvan vida, por supuesto, pero no son gratuitos para la microbiota y para nuestro organismo. Los antibióticos eliminan por muchos meses y a veces por años microorganismos claves. Entonces, cuando un niño tiene la combinación de un parto por cesárea que retrasa la instalación de las bifidobacterias, cuando tiene poca lactancia, la lactancia tiene unas moléculas claves, unos azúcares que se llaman oligosacáridos de leche humana, HMO por sus siglas en inglés, que son el alimento específico de las bifidobacterias. Y después los antibióticos. Entonces, niños que tienen nacimientos por cesárea, toman poca leche materna y reciben antibióticos, eso será un caldo de cultivo para tener una microbiota que puede ser no la adecuada y dificulta esa conexión intestino-cerebro, dificulta la maduración del cerebro. Y ahí yo le veo una explicación mucho más lógica que a una vacuna, que a un metal pesado. ¿Cuántos niños pasan lamentablemente por esa condición de haber nacido por parto cesárea, tener poca lactancia y recibir antibióticos? Ahí yo creo que tenemos que poner enormemente el foco. Ahí hay una explicación. Y son cosas que la cesárea está subiendo, la lactancia está bajando, los antibióticos están subiendo. Entonces, gente, ahí tenemos un cóctel explosivo en el cual trabajar con muchísimos datos.
Y a mí me resulta fascinante pues lo mucho que estoy aprendiendo gracias a entrevistas y sobre todo cómo haces hincapié en la no existencia de la causalidad. Es decir, estás explicando la microbiota, pero es que justo antes has explicado que bueno, que las diferencias de la microbiota dependen de muchos factores, se encuentran en diversas condiciones y no tienen sin nada que ver con el TEA o por lo menos a simple vista como la causa del TEA, ¿no? Entonces creo que es algo bastante tranquilizador también para las familias porque cuando al final buscan soluciones ponen remedios. Y el hecho de que le digan, ¿no?, que estos factores pueden estar en su mano también carga mucho a la persona de las cosas que puede hacer y de las cosas que no puede hacer. En este sentido, parece que da la sensación de que todo este movimiento que se llama Basta no solo critica un tratamiento concreto ni un tipo de investigación, de diagnóstico, sino que va a algo mucho más amplio. ¿Qué es lo que se está denunciando concretamente, Gabriel? Yo creo que es un llamado de atención a la sociedad de la proliferación de todas estas, y también de las autoridades, porque las autoridades tienen que hacer también algo. Los colegios de médicos, los colegios de nutricionistas, hay un silencio ensordecedor del silencio de los colegios de médicos y nutricionistas ante la proliferación de todas estas cosas. Entonces, si las autoridades tendrían un poco más de pronunciarse, estas cuestiones pasarían menos. Pero bueno, yo creo que hay una responsabilidad también de las autoridades de decir, che, ¿qué estás ofreciendo? ¿Qué abordaje estás ofreciendo? ¿Está basado en la evidencia? ¿O qué aparato estás usando para los diagnósticos? Entonces, ahí hay un poco de todo. La idea de este movimiento era un poco alertar, levantar la voz, de decir, la responsabilidad no es solamente de estos personajes que están en redes sociales, sino que hay una autoridad que no está haciendo nada. Desde luego, Gabriel, justo en España estamos viendo como, bueno, ahora se hace, ¿no?, un poquito de conversación de que todo el mundo, aunque yo también lo diga, tiene un podcast, ¿no? Entonces todo el mundo puede Exacto. Comentar y no todo el mundo se cuestiona si lo que se está diciendo pues tiene evidencia científica, es real, ¿no?, el daño que se hace, y eso las autoridades quizás no lo filtran del todo bien, o por lo menos en la mayoría de casos no se filtra absolutamente nada, ¿no? Pues también de esta idea nace este podcast, porque nosotros en los distintos episodios que tenemos al final contamos con personas que realmente saben lo que están diciendo y que se basan en la evidencia científica. Así que creo que es súper importante, y en un contexto donde hay tantísima información, Gabriel, ¿cómo puede una familia diferenciar entre una intervención que está basada en la evidencia científica y otra en la que no lo está? Eso es lo más difícil de... Yo siempre digo, a estos gurús y qué sé yo, siempre hablan muy a los gritos, muy vehementes, no dudan nada. Si una persona no habla, cuando habla tan de forma alterada, ahí a mí ya yo sospecho, pero por un mensaje para las familias, no sé, a mí me cuesta. Yo tal vez como profesional detecto quién trabaja o no basado en la evidencia. A una familia le cuesta más. Entonces, la verdad que a esa pregunta no sé si tengo respuesta. ¿Cómo una familia sin formación, sin una cierta formación, puede diferenciar entre alguien que trabaja con las limitaciones de la ciencia actual y alguien que trabaja aventurado con cosas que, bueno, no están ni demostradas, pero que muestran mucha seguridad y que promete mucho? Cuando las promesas son muy grandes, a mí me parece que ahí ya me hace ruido. Desde luego yo coincido contigo por el hecho de que no podemos, hay cosas que no están bajo nuestro control, nosotros no podemos darle la solución a la familia de qué creerse y qué no, y por qué no se nos cuestionaría a nosotros, ¿no? Exacto. Pero sí es verdad que yo pienso que es muy importante que nos cuestionemos un poquito todo lo que escuchamos. No es que todo lo tenga que preguntar, o sí, a veces pienso que sí, pero sí es muy importante que la familia vean algo y que se cuestionen realmente bajo qué conceptos se está diciendo, o por lo menos que no se lo crea todo de primera, ¿no? Sí. Y probablemente la consulta con un par de profesionales. El tema que tal vez podés caer con 2 o 3 que están en la misma escuela. Entonces, tener una diversidad de opinión tampoco te garantiza... Es difícil. Es difícil, porque podés caer con 3 de estos gurúes y bueno, estás en la misma. Tenés un promedio de 3 personas que no se basan en la evidencia. Y bueno, Gabriel, ya por último, después de todo este debate, ¿no?, y toda esta información tan enriquecedora que nos estás dando,
nos gustaría que pensase algún tipo de mensaje que le gustaría que llegase a esas familias que nos están escuchando, porque sobre todo tenemos familias preocupadas, buscando constantemente soluciones, también ya adaptándose a que quizás hay preguntas que no van a ser respondidas. ¿Qué mensaje le querrías dar tú, Gabriel? Yo creo enormemente en el poder de la alimentación natural, alimentos reales. Eso hace un cambio enorme en los niños con TEAs, se lo ve enormemente, no solo en las cuestiones gastrointestinales, sino en la conducta, en la sociabilización. Entonces, apostar de a poco, sabemos que son niñas que tienen una enorme selectividad alimentaria, pero yo creo que soluciones mágicas no hay, la solución las tenemos en la naturaleza, en la cuestión de la exposición al ambiente, al sol, a los alimentos preparados en casa, en cocinar, no hay suplementos mágicos, entonces un poco encontrar el camino por ahí. Cuanto uno más restrinja, peor le hago a la microbiota. La microbiota necesita variedad de alimentos, sobre todo vegetales. Cuanto podamos más expandir ese universo de alimentos vegetales, la microbiota va a estar agradecida y va a estar agradecida esa conexión entre el intestino y el cerebro. Bueno. Pues muy guay, Gabriel, todo lo que nos has contado. La verdad que agradecerte de Antequera, Málaga, en España, que estés con nosotros conectados hoy y que nos hayas dado tanta información y tantas respuestas que sabemos que nuestra comunidad pues está muy agradecida de escuchar. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Y bueno, después de todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos compartido hoy, quizá hay una idea que es bastante importante sostener. No todo vale cuando hablamos de autismo, no todo vale en nombre de la esperanza, no todo vale en nombre de la ciencia y desde luego, y lo más importante, no todo vale cuando hay muchas familias que están buscando respuestas. Porque claro, detrás de cada propuesta de evaluación, de cada tratamiento, de cada causa, de cada discurso, hay personas. Hay niños, hay niñas, hay familia. Y hay procesos vitales que no deberían convertirse en un terreno de prueba ni en un espacio de confusión. Hoy, en este capítulo de TEA Time, hemos hablado de evidencia científica sólida. También hemos hablado de responsabilidad y de límites. Pero también pienso que hemos hablado de algo mucho más profundo, ya que esto abarca cómo entendemos el autismo en la sociedad. Porque claro, si aún lo seguimos mirando, ¿no?, como algo que hay que corregir a cualquier precio, siempre va a haber alguien dispuesto a venderte una solución. Pero si entendemos o empezamos a entender el autismo desde la diversidad, desde el acompañamiento y sobre todo desde el respeto, también cambia todo lo que estamos dispuestos a aceptar. Por eso quizá la pregunta no es solo qué causa hay, qué tratamientos existen, sino que la pregunta es qué tipo de mirada queremos sostener ante todo esto. Gracias por acompañarnos en este TEA Time. Nos escuchamos en el próximo episodio con más conversaciones, con más preguntas y con la calma y sobre todo el rigor que todos estos temas merecen. Esperamos que hayas disfrutado del té y del TEA.